Y me dijo, Jennifer, corremos un grave peligro. Esa velocidad del viento no es ninguna broma. Es una potencia destructiva grave. Fui corriendo hasta mi hijo y tenía los ojos en blanco. Se ha roto el parabrisas y la ventanilla lateral. En el momento en el que vi pasar la quitanieves municipal en julio, supe que no sería una tormenta normal. Madre mía, con la madre naturaleza no hay control. Siempre ha habido climas extremos, pero en los últimos 20 años, a medida que ha ido empeorando el cambio climático, ha mutado y se ha convertido en un fenómeno más peligroso e impredecible. Desde rayos secos hasta el vórtice polar, pasando por las borrascas explosivas y el tornado de fuego. Bienvenidos a la nueva realidad. Bienvenidos a Desastre Climático. El cielo que tenemos encima no es infinito. En realidad, la atmósfera no es más que una fina capa de gas adherida a la Tierra por la gravedad. Y esa atmósfera ha sufrido una transformación integral desde el principio de la era industrial. Y ahora, bombeamos más de 35.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. A medida que se calienta la atmósfera, el cielo a menudo reacciona con rayos, granizo y tormentas mortales. Al quemar combustibles fósiles, hemos cambiado la composición química de la atmósfera, y el clima que se produce en un lugar concreto hoy seguramente no sea el típico del pasado. Pero el cambio climático avivado por el carbono acelera el calentamiento del planeta, y estos fenómenos meteorológicos empiezan a mutar, se producen con más frecuencia, de forma más inesperada y con más intensidad. Cuando aumenta el carbono en la atmósfera, se pueden intensificar las consecuencias del cambio climático ya en marcha. Es decir, que hace más calor, más sequías y pueden producirse más tormentas de este tipo. El cambio climático ha sobrecargado el cielo, liberando unos peligros increíbles. Son tormentas monstruosas, sobre todo las supercélulas, las tormentas más dañinas, destructivas y violentas del planeta. La cantidad de energía posible equivale a la explosión simultánea de varias bombas como la de Hiroshima. Es la escala de energía asociada a las tormentas en algunas de las condiciones más inestables. Sur de Ontario, junio de 2014. Chris y Simon Barden pasan uno de sus escasos días libres juntos. Mi hermano y yo estamos muy unidos. Hemos compartido muchas cosas desde pequeños. Desde que nos mudamos a Canadá desde Inglaterra, solo nos teníamos el uno al otro. Buena. Y cuando vinimos empezamos a jugar al golf. Chris es enfermero en cuidados intensivos. Su hermano Simon es policía. Era una mañana normal, muy bonita, hacía mucho sol. Estábamos emocionados por empezar los 18 hoyos. Cogimos el carrito, fuimos al primer hoyo. Espera. Cuando llevan 2 horas jugando, empiezan a aparecer nubes grises en el horizonte. Esa mañana no miramos el tiempo, y para cuando llegamos al octavo hoyo, veíamos una tormenta a lo lejos. No sabíamos si se dirigía hacia nosotros, porque obviamente en un espacio tan amplio no sabes hacia dónde va. Una atmósfera más caliente puede crear más energía convectiva, el combustible para la tormenta convectiva que pronto se verán obligados a vivir. Las tormentas convectivas son tormentas con truenos. La convección es cómo asciende el aire por la atmósfera para crear tormentas. A todos nos suena la convección. Si pones una olla de agua a hervir, se calentará y aparecerán burbujas que irán subiendo desde el fondo de la olla. Eso es la convección. Pasa lo mismo en nuestra atmósfera. El sol calienta el terreno, que calienta el aire cercano. Ese aire quiere ascender como las burbujas de la olla. En un momento dado, el aire ascendente formará una nube, y esas nubes, si tienen la fuerza suficiente, producen tormentas, a veces grandes. Por desgracia para Chris y Simon, la tormenta que se dirige hacia ellos es muy grande. Estábamos en la calle del 8 cuando escuchamos una sirena que avisa a los golfistas de que se aproxima tormenta.
Cada vez hacía más viento. Empezaba a caer un poco de lluvia. La sirena significa que salgas del campo de golf, que busques refugio. Si hay rayos, es importante buscar refugio porque pueden resultar mortales para los humanos. Los rayos y los humanos no se llevan bien. Enseguida recogimos nuestras cosas y nos dirigimos al club. Pero de camino, vimos que muchas personas seguían jugando al golf. Supongo que querían terminar la ronda rápido antes de que llegara la tormenta. A lo lejos se oían los truenos y en ese momento todo empezó a empeorar. Las tormentas son muy comunes. Cada día se dan cientos o incluso miles de tormentas en todo el mundo. Esta variedad de tormentas es la forma que tiene el planeta de redistribuir el calor y los cambios de presión atmosférica. De vez en cuando se dan las condiciones precisas, esas tormentas normales se convierten en monstruosas. Si hay más calor que alimenta a las tormentas, los científicos avisan de que nos encontraremos con más tormentas monstruosas en el futuro. El país de Canadá es más cálido en su frontera sur, donde las tormentas son más frecuentes. Y el epicentro de las tormentas del país es el sur de Ontario, con hasta 35 días de tormenta cada año. Julio de 2017. El Parque Provincial del Lago Ostler de Canadá es un parque con muchos árboles al este de la pintoresca bahía georgiana. Siempre me ha gustado acampar. Llevo haciéndolo desde que era pequeña, con mi padre, y he seguido acampando con mi marido. Es una oportunidad de escapar de la gran ciudad, de disfrutar de la naturaleza y toda su paz. El 7 de julio de 2017, Jennifer Foti, su marido y su perro acampan en su lugar preferido, esperando un día típico de verano. El día que fuimos fue un día muy bonito, un día de verano perfecto. Según el tiempo, las 2 semanas que estaríamos harían muy bueno. Los campistas no saben la amenaza creciente que se cierne en el cielo. Mi marido y yo estábamos cenando cuando vimos que nuestro Shih Tzu entró en pánico. Di la vuelta a la tienda y a lo lejos vi que se aproximaba una tormenta eléctrica. Mike Foley lleva 30 años protegiendo los parques naturales de Ontario. Aquí estamos como administradores de las tierras que nos han encargado proteger. Para proteger los recursos de la propiedad, ya sean terrenos o agua. También protegemos a los turistas locales. Intentamos adelantarnos a las condiciones meteorológicas adversas antes de que ocurran. El calor y la humedad de julio crean las condiciones perfectas para las tormentas en el sur de Ontario, pero en la mayoría de los casos no son una gran amenaza. Se forma una nube, pero después de eso hay 1 millón de ingredientes que determinan qué pasa después. ¿Rota? ¿Forma lluvia? ¿Forma granizo? ¿Forma nieve? ¿Tiene vientos fuertes? ¿Microrráfagas? ¿Vientos en línea recta? Cada tormenta tiene unas características distintas. Este julio, el cielo está formando una peligrosa tormenta que ningún campista del parque provincial podía prever. Para que se produzcan tormentas, tiene que haber humedad, aire húmedo y caliente. Es el combustible de la tormenta. Tiene que haber vientos en la atmósfera superior que se muevan a velocidades distintas o en direcciones distintas y que agiten ese viento, y tiene que haber algo que la inicie, un cambio drástico de temperatura, como un frente cálido o frío que se acerca a tu barrio. A veces con eso basta para que se den todos los ingredientes en la atmósfera y se produzcan esas enormes tormentas. Cuando vimos los rayos a lo lejos, pensamos que llovería. Siempre me han gustado las tormentas. Mis días favoritos son los de tormenta. Jennifer y su marido llevan años viendo tormentas y no esperan que esta sea distinta. A mi marido y a mí nos pareció buena idea poner las sillas bajo el toldo y ver los rayos reflejarse en el lago. En Stouffville, Ontario, se está formando una gran tormenta. Los hermanos Chris y Simon Barden se ven obligados a refugiarse. Volvimos al club y empezó a llover fuerte.
El tiempo había pasado enseguida, de un día soleado con nubes, a una lluvia extrema. Las tormentas son muy distintas a un gran sistema invernal o un sistema tropical. Las tormentas se producen a corto plazo, en cuestión de minutos. Pueden ir a toda velocidad por las llanuras centrales hasta a más de 100 kilómetros hora. Son peligrosas porque se mueven muy rápido. Todo el cielo se puso negro muy rápido, todo se quedó muy oscuro. Estábamos en la cola para comer y oímos una explosión enorme. El edificio tembló. Yo temblé. Fue un ruido increíble, uno de los más fuertes que he oído nunca. Solo puedo compararlo con la explosión de un cañón. Sabíamos que el rayo había caído muy cerca. Fue una luz blanca pura. Nunca había visto nada de tal intensidad, nada tan brillante, con tanto ruido. Lo notabas dentro del cuerpo de lo intenso que fue. Los rayos se forman en una tormenta en la que las cargas de los electrones, positivos y negativos, se ven separados por el hielo y el agua que caen en la tormenta. Esa separación de cargas crea una chispa que provoca un rayo. La mayoría de rayos se dan dentro de la tormenta y se quedan en la tormenta. Solo unos pocos descienden de la parte inferior de la tormenta hasta el suelo. Algunas investigaciones sugieren que los rayos irán en aumento según progrese el cambio climático. Calienta el aire hasta una temperatura de 27.000 grados. Es más caliente que el sol, mucho más. Eso nos da una idea del poder y el calor que generan los rayos. Los hermanos se están recuperando del shock de estar tan cerca de un rayo. Vimos a un caballero venir corriendo al club y dijo: Dios mío, a alguien le ha alcanzado el rayo. Miré a mi hermano y dije: tenemos que ir. En el Parque Provincial del Lago Ostler, Ontario, una agradable acampada está a punto de convertirse en un auténtico calvario, pues una tormenta atroz se acerca al parque. Cuando la gente acampa, vienen a desconectar de los medios de comunicación. No suelen poner la tele, no ven las noticias ni leen el periódico. Por eso durante el día comprobamos el tiempo y si vemos una alerta salimos a avisar a los campistas para que se vayan preparando. Pero una tormenta mutante acecha el parque y no hay mucho tiempo para prepararse. La tormenta comenzó sobre las 10:45 de la noche del viernes. Mike está en su casa cuando le llama un empleado del parque. Un empleado me llamó para avisarme de que venía una tormenta. Me dijeron que habían caído algunos árboles y que iban a evaluar la situación. Enseguida se dan cuenta de que no es una tormenta cualquiera. El tono de alarma de su voz me indicó que era más grave de lo vivido otras veces. Hay distintos tipos de tormentas. Tormentas unicelulares, tormentas multicelulares y el peso pesado, la supercélula. Las tormentas unicelulares son las tormentas pequeñas que se producen en verano. Llueve y se van en unos 30 minutos. Las tormentas multicelulares tienen varias células. Se forma una tormenta. Hay aire frío que sale de la lluvia, se mueve hacia afuera y eleva el aire para crear más células. Pueden durar bastante. La supercélula tiene una corriente ascendente rotatoria, los vientos verticales de la tormenta. Normalmente decimos que son las abuelas de las tormentas que vemos porque son muy graves y peligrosas. Si el cambio climático provoca más supercélulas, los resultados pueden ser catastróficos. Jennifer y su marido se ven cegados repentinamente por la tormenta. En cuestión de minutos, el viento ligero se convirtió en el viento más fuerte que he vivido en mi vida. Mi marido me miró con preocupación y me dijo: Jennifer, corremos un grave peligro. Era la primera vez que le había visto esa cara de miedo. No sabía qué hacer. Aunque se producen tormentas prácticamente en todo el mundo en verano, en las partes más cálidas del planeta pueden producirse durante todo el año. En el clima cálido y árido de Australia, las tormentas son algo común.
El cambio climático acarrea temperaturas asfixiantes y una sequía de un año. Cuando hay sequía hay más probabilidades de que las cosas prendan fuego. Si lo unes al aumento de la frecuencia de tormentas, ya tienes la chispa que lo prende. Tenemos sequía y un mechero. Habrá más incendios. En enero de 2016, un rayo que cayó en el oeste de Australia provocó un incendio que consumió más de 68.000 hectáreas y mató a 2 personas. En otoño de 2019, se cree que un rayo provocó un incendio en Nueva Gales del Sur, matando a cientos de koalas de un criadero. El incendio se acerca a Sydney y 3.000 bomberos están en primera línea, con la vaga esperanza de contener las llamas hasta que el tiempo les eche una mano. En los trópicos se producen las tormentas más convectivas de la Tierra. Tienen el aire más cálido y más húmedo. Las zonas cercanas al Ecuador tienen muchas tormentas diarias. En Florida hay muchas tormentas, pero no suelen tener lo que llamamos un nivel superior. Es decir, que no tienen aire frío cerca, solo son cálidas, por lo que puede haber rayos, a veces un poco de viento, pero no suelen ser graves. De media, hay zonas de Florida en las que hay una tormenta 100 días al año. Al estar rodeados de agua y tener un clima subtropical, la zona entre Tampa y Orlando es conocida como el Callejón de los Rayos. Es el estado de Estados Unidos con más rayos y muertes a causa de los mismos. Tenemos masas de agua muy cálidas y húmedas cerca del Golfo de México, el Océano Atlántico o incluso el Mar Caribe, por lo que hay mucha humedad en el aire. Y además tenemos la brisa marina, que se desplaza tierra adentro desde la costa del Golfo y la del Atlántico. Tenemos la costa este y la costa oeste de Florida, que forman una península. Cuando las brisas marinas se unen, el aire sube, ahí asciende. Septiembre de 2019, centro de Florida. Bill Moller y su hijo van a jugar al campo de fútbol. A Brayden tuvimos que obligarle a jugar al fútbol con 5 años. Pero después del primer año se aficionó, le encanta. Desde el principio supo que quería ser portero. Muy bien, Brayden. Ese día Brayden quiere ir a ver a su amigo disputar un torneo local. A primera hora estaba un poco nublado. Creo que el partido fue sobre las 10 de la mañana. Caía un poco de lluvia, pero no la suficiente como para suspender el partido. No lo detuvieron. Cuando termina el torneo, Brayden está deseoso de practicar con su padre. Mi hijo me había dicho, papá, estos campos están genial, tenemos que llevar las cosas para practicar un rato, porque los campos están impolutos, hasta se podría comer allí. El cielo se abrió. Recuerdo perfectamente que salieron rayos de sol. Fue un buen día. Anderson da Silva es uno de los entrenadores del torneo. Es consciente de los peligros de los rayos en Florida. Nací en Sao Paulo, Brasil. Allí hay rayos, pero no tantos como aquí. Aquí es sin parar. Anderson, entrenador de un equipo de fútbol de instituto, sabe estar pendiente de los rayos. Miré la aplicación de los rayos y ponía que estaba a 320 kilómetros. Pensé, bueno, está lejos. Como muchas regiones en las que hay rayos, la mayoría de espacios públicos de Florida tiene detectores de rayos. Los detectores de rayos están genial, porque te avisan de que hay rayos a cierta distancia, pero no predicen dónde se va a producir el siguiente rayo. Y por desgracia, hemos visto demasiados casos de personas que han sufrido la descarga de un rayo, el primero de una tormenta. Bajo un cielo parcialmente nublado, Brayden y su padre disfrutan de un partido de fútbol en el impecable campo. Acababa de meterme un gol por mi izquierda, así que yo estaba cogiendo el balón de dentro de la portería cuando oí un sonido espantoso. En cuanto lo oí, supe que era mala señal. No supe al 100% lo que era al principio, pero supe que no era bueno. El sonido más fuerte que he oído en mi vida. Una locura. Dejé lo que estaba haciendo, me giré y vi que mi hijo se caía. En Stouffville, en el campo de golf de Ontario,
El día de golf termina pronto cuando una atroz tormenta desciende a la zona. Mientras los hermanos Barden están refugiados de la intensa lluvia, escuchan que algún golfista ha recibido la descarga de un rayo. En cuanto salimos, nos pusimos a correr. Corrimos hasta el green 18. Había 4 personas tiradas en el suelo. Cuando caen rayos, cuando sopla el viento, cuando llueve, vas corriendo y no sabes si el rayo caerá en el árbol que tienes al lado o te caerá a ti. Con la madre naturaleza no hay control. Siempre decimos que la gente no se refugie debajo de un árbol ni cerca de objetos metálicos, porque el rayo se mueve por la tierra y puedes ejercer de punto de descarga del rayo. Al estar fuera, da igual lo que tengas en la mano. Si estás fuera ya corres el riesgo de que te caiga un rayo si hay una tormenta cerca. Los hermanos se acercan a los 4 golfistas y algunos se empiezan a mover. Un par se movían un poco. Sabíamos que obviamente seguían vivos. Nos acercamos al primer cuerpo que nos pillaba más cerca y comprobamos si respiraba o si se movía. Alguien gritó que otra persona tirada en el suelo no respiraba. Tenía la camisa quemada, destrozada. Agujeros en los pantalones, la gorra estaba quemada, la tenía a un lado. La parte superior estaba derretida. Tenía la piel derretida y sangre en la nariz y en la boca. Vi marcas negras y quemaduras en la mano. A mí me pareció muy obvio que el rayo había caído en su palo y le había entrado en la mano. Después vi marcas de quemaduras y agujeros en la pernera. Parecía que el rayo había salido de su cuerpo hasta el suelo. Obviamente, tras comprobar el pulso, supimos que estaba muerto. En el parque provincial del lago Ostler, Jennifer Foti y su marido luchan por su propia seguridad cuando la tormenta se intensifica a un ritmo alarmante. Se oía como un túnel de viento. Era un viento tan fuerte que nos movía de lado a lado. Nos caía de todo. Nos llevaba de delante a atrás, en círculos. Se oía cómo crujían los árboles, cómo se arrancaban, cómo volaban las cosas. Jennifer y su marido se ven atrapados en un fenómeno inusualmente potente denominado reventón. En las tormentas severas, cuando el aire cálido asciende a las nubes, se enfría, se condensa y forma gotas de lluvia. El aire enfriado por la lluvia quiere caer y a veces cae de forma muy violenta y rápida. Y cuando el aire que desciende violentamente cae al suelo, no tiene dónde ir y se expande. Por lo que los vientos del reventón crean muchos daños. El sistema tormentoso que azota el parque provoca una catástrofe en la zona. Sus efectos más violentos aparecen de la nada, por lo que los campistas no tienen dónde refugiarse. La tormenta vino desde el sur hasta el parque Ostler. Se quedó bastante cerca de la carretera y luego se amplió un poco. Llegó al parque y se movió por él, lo recorrió y salió por aquí, hacia el oeste. Un reventón fuerte puede ser tan fuerte como un tornado EF2. La velocidad del viento no es ninguna tontería. Tiene un potencial destructivo muy grave. La escala mejorada de Fujita, o EF, se usa para clasificar los tornados en función de los daños que causan. Los tornados de EF2 pueden arrancar árboles grandes, con vientos de entre 180 y 215 km/h. Los sistemas tormentosos convectivos se pueden manifestar de muchas maneras. ¡Qué monstruosidad! Como el derecho. Una red de tormentas que se mueve rápido y que puede formar una cadena de más de 385 kilómetros de longitud, con rachas de viento de más de 90 km/h. El 15 de mayo de 2018, en West Virginia, se forma un derecho y viaja más de 720 kilómetros al norte por la costa este, llegando hasta Connecticut.
Un derecho es una especie de punta de lanza de un sistema de viento largo y en forma de arco que surge de un complejo de tormentas. A medida que se mueve, puede destrozar todo lo que se encuentre por el camino. Algunos derechos tienen vientos que superan los 50 metros por segundo, algo que puede provocar muchos destrozos. Esta tormenta es el primer derecho que podría llegar a la ciudad de Nueva York en años. Por toda la costa este, los medidores de mareas registran una rápida subida del nivel del agua, lo que provoca un meteotsunami, un tsunami causado por el tiempo. Un tsunami se produce por un seísmo, mientras que un meteotsunami se produce por fuertes vientos que crean olas que se adentran en la tierra y golpean la costa. El director Mike Foley va de camino al Parque Provincial del Lago de Osler. Tarda 45 minutos. De camino vi unas cuantas nubes amenazadoras que se iluminaban y no dejaban de caer rayos. Tenía una sensación espeluznante según iba conduciendo por la autopista. Supe que no sería una tormenta normal y corriente cuando me crucé con la quitanieves municipal en julio, apartando árboles de la carretera. Fue un poco preocupante. Había más de 400 personas en el parque. Obviamente, mi mayor preocupación eran los campistas y mis empleados del parque. En la oscuridad de la noche, el poder destructivo de la tormenta es aún más aterrador. Como no veíamos nada, era aún peor. Solo se oían gritos y árboles crujir. No sabíamos de dónde procedían o si te iba a golpear algo. Empezó a llover con muchísima fuerza. Nos llenó de agua la tienda. Se oían muchísimos ruidos fuera. Crujidos de árboles, gente gritando. Tuve muchísimo miedo. En mitad del caos, el viento arroja objetos. Algo me golpeó en el hombro. Me caí al suelo. En ese momento teníamos agua como hasta la rodilla en la tienda, y la tienda se vino abajo. En ese momento pensé que nuestras vidas corrían peligro. Y la tormenta está a punto de empeorar aún más. Empezó a caer granizo del tamaño de pelotas de golf. Nos golpeaba el granizo. El granizo es un fenómeno meteorológico interesante. Se forma en las tormentas severas, muchas veces en la temporada cálida. El clima cada vez más cálido puede provocar que el cielo desate fenómenos meteorológicos cada vez más potencialmente mortales, desde rachas de viento a tornados, riadas o granizos gigantes. Guadalajara, México, julio de 2019. Las temperaturas de verano llevan varios días superando los 30 grados, cuando los residentes se despiertan y descubren que su ciudad está enterrada en casi 2 metros de granizo, dejando totalmente cubiertos los coches. Cuando el aire húmedo y cálido sube a la tormenta, lleva gotas de lluvia y sube a zonas más frías de la atmósfera. Pues esas gotas de lluvia se hielan y se quedan suspendidas por la corriente ascendente. En un momento dado, la gravedad gana y cae el granizo. Cada año desde 2008 se han producido más de 10.000 millones de dólares en daños a la propiedad por tormentas de granizo en Estados Unidos. La agricultura es especialmente vulnerable. Cada año se destruyen cientos de millones de dólares de cultivos por el granizo. Se ha roto el parabrisas y la ventanilla lateral y la ventanilla trasera. El granizo puede romper parabrisas. Puede incluso dejar a alguien inconsciente. A veces se acumula en las carreteras y parece que se puede retirar con una quitanieves de la cantidad de granizo que hay. En Stouffville, Ontario, un día de golf se ha convertido en una pesadilla. Un rayo ha matado a un hombre en el green 18 de un campo de golf. Estaba boca arriba y tenía una mano hacia un lado. Chris Barden, enfermero de cuidados intensivos, y su hermano Simon, policía, evalúan la situación. Seguía lloviendo, las nubes seguían estando muy negras. Seguíamos escuchando rayos y truenos. Sabíamos que no era un lugar seguro. Oíamos a la gente gritar, tenemos que salir de aquí. Puede caer otro rayo. Chris sabe que si hay posibilidades de reanimar al hombre, dependen de él y de su hermano. Teníamos que hacer lo que hiciera falta para ayudar a ese hombre. No podíamos hacerle el boca a boca porque tenía sangre en la nariz y en la boca. La tormenta se cierne sobre ellos y los hermanos solo tienen una opción: las compresiones torácicas.
Enseguida me olió a quemado. Y recuerdo hacer el RCP. Noté que estaba la piel suelta. Todo lo que experimenté fue muy visceral, muy intenso. A pesar del peligro inmediato, Chris y Simon siguen con las compresiones torácicas, en un desesperado intento por salvarle la vida a ese desconocido. El caballero se movió un poco la cabeza. Yo intentaba discernir si era un reflejo o si se había empezado a levantar físicamente. Le dije a mi hermano que parara un momento para comprobar el pulso y vi que tenía un pulso muy alto. En Florida, Bill Moller juega al fútbol con su hijo Bryden un día precioso, cuando oye un ruido ensordecedor y su hijo de 12 años cae al suelo. Fui corriendo hasta mi hijo y supe que era grave, tenía los ojos en blanco. Algo que no olvidaré de ese día es el olor a pelo y piel quemados, un olor horrible. Cuando llegué hasta él, la única explicación tenía que ser un rayo. Pero Bill nunca había visto que cayeran rayos en días soleados. Se cree erróneamente que hay que estar muy cerca de la tormenta y de la lluvia para que te caiga un rayo, pero hay algo muy peligroso, denominado rayo de cielo despejado o de la nada. El término técnico es rayo positivo. En las tormentas, a veces, partes de las nubes altas se alejan de la tormenta en sí, y esas nubes tienen hielo, por lo que se produce algo denominado rayos positivos. La carga positiva que desciende de la nube se encuentra con la carga negativa procedente de nuestra cabeza o de un árbol, y al encontrarse, se produce la descarga de un rayo. Son los rayos más mortales porque pillan a la gente por sorpresa. Me puse a gritar que llamaran a una ambulancia y vino un hombre corriendo. Se puso sobre el pecho de mi hijo y sin dudar, sin siquiera mirarme, empezó a hacer compresiones. Le dije, le hace daño a mi hijo, pare, le hace daño. Me dijo, señor, tenemos que seguir, no podemos parar. El entrenador de fútbol Anderson da Silva tiene formación en primeros auxilios y RCP. Volvió a gritar. Esta vez se puso más serio. Se acercó más a mí y me dijo, le hace daño a mi hijo. Le dije, no puedo parar, no puedo parar. Y seguí. A la tercera vez le miré a los ojos y le dije, necesito ayuda. Ayuda. No puedo parar. Sabía que no tenía latido. Lo tenía claro. Llega la ambulancia y los técnicos toman el relevo para intentar salvarle la vida a Bryden. Me aparté y ellos hicieron su trabajo. Vi que lo subían a la camilla. En ese momento tuve que llamar a mi mujer. Tuve que llamarla. Se producen 45 rayos por segundo en el planeta. ¡Dios mío! Una gran cantidad de ellos se dan en India durante la temporada de monzones. En India está lloviendo meses, en parte por la diferencia de temperatura entre el océano y la Tierra. Desde 1950, dado que el cambio climático ha alterado esta dinámica, se han triplicado los fenómenos de lluvia extrema. Cada año mueren al menos 2.000 personas como resultado de los rayos en India, unas 19 veces más per cápita que en Estados Unidos. En julio de 2019, en la provincia de Uttar Pradesh, murieron 33 personas en una atroz tormenta que provocó el derrumbamiento de 20 casas. Días después, en la provincia de Bihar, miles de personas buscan refugio de la riada en terrenos más altos. Atrapados en la cima de una colina, están a salvo de la crecida del agua, pero se convierten en objetivos fáciles de los rayos. Mueren 39 personas cuando los rayos caen en ese lugar elevado. La lluvia al fin remite en el Parque Provincial del Lago de Ostler. Amanece y una de las peores tormentas que se recuerdan deja destrozado el parque. Cuando salió el sol, fue evidente que los daños en el terreno eran mucho peores de lo que pensábamos en un principio. Nos quedamos boquiabiertos por la cantidad de daños y la cantidad de árboles caídos. Parecía que hubiera pasado un tornado. Las tormentas severas acarrean fenómenos extremadamente dañinos. Riadas, granizo, lluvia. Es como si la madre naturaleza abriera el armario de su arsenal de armas y básicamente estuviera escogiendo un poco de todo. Miramos alrededor y no reconocíamos nada. Había dejado de granizar, pero literalmente parecía que hubiera nevado en julio. Nos salía vaho al respirar. Hacía muchísimo frío. Había hielo por todas partes. A las 7:30 de la mañana, Mike Foley da la orden de evacuación obligatoria.
Tanto el parque como los campistas y sus equipos sufrieron daños graves. Fue catastrófico. Todas las carreteras del parque estaban bloqueadas. No podías pasar con nada porque había árboles caídos en muchas zonas. Había campistas destrozados. Una mujer iba a meterse en su camioneta para proteger a sus hijos. Menos mal que no lo hizo porque le cayó un árbol al coche. La tormenta arrancó los árboles de cuajo, árboles enormes. El lago Ostler tiene árboles altísimos y estaban rotos por todas partes. Estaba todo destrozado. El sol de Florida brilla con fuerza en el cielo mientras Bryden Moller, de 12 años, está en el hospital. Su vida pende de un hilo tras recibir la descarga de un rayo seco. Cuando llegó mi mujer, fue muy duro. Cuando giró la esquina, se lo vi en la cara. Como padre, tienes que proteger a tus hijos, ¿no? Y al ver su cara, sentí como si la hubiera decepcionado. En el hospital, los padres de Bryden hablan con los médicos. Nos sentamos en una especie de pasillo y nos empezó a hablar de cuidados paliativos, de fallo orgánico, de daños cerebrales, muchas cosas que no queríamos oír. Bryden tuvo suerte. Como el 90% de las personas a las que alcanza un rayo, sobrevive. Al principio no me dijeron qué había pasado, pero lo recordé. Recordé que chuté y que metí un gol por la derecha. 5, 6, lo haces genial. Tras 11 días en el hospital, a Bryden le permiten ir a casa con su familia. Creo que lo que más me cuesta es retener la información. Creo que mi memoria no es lo que era. Me alegro de que no recuerde demasiado porque fue horrible. No podías ni acercarte a hablarle en el oído porque tu aliento le hacía daño. Dijo muchas veces que se quería morir porque no quería soportarlo más. En Stouffville, Ontario, Chris y Simon Barden vuelven al campo de golf en el que le salvaron la vida a un hombre al que le alcanzó un rayo durante una tormenta mutante. La hija del hombre al que salvamos nos contactó y quería hablar con nosotros. Quería vernos para darnos las gracias. Hola, Chris. Estás genial. Hola, hola. Me alegro de verte. Me alegro. Gracias, muchas gracias. Por favor, gracias. De nada. Gracias. De nada. De nada. Sois mis ángeles. Lo que pasó aquí fue intenso. La gente no conoce la historia de este lugar, de lo que pasó aquí. Su hija siempre me manda un mensaje para darme las gracias por poder pasar un día del padre más con él. Muchas gracias. De nada, de verdad. Por salvarle la vida a mi padre. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. La gran cantidad de gases efecto invernadero que hemos liberado a la atmósfera ha transformado el cielo en una amenaza que nos acecha. Un clima más cálido implica que hay más energía en la atmósfera. Y eso implica más tormentas, tormentas más fuertes. En los próximos años y décadas esperamos ver más fenómenos extremos. El aumento de las temperaturas puede aumentar las tormentas violentas con rayos en zonas en las que en su día no eran comunes, lo cual hará que se produzcan más incendios y podrían dispararse las lesiones por alcance de rayo. Las tormentas de granizo más violentas en Norteamérica y Europa
pueden provocar destrozos en la propiedad, lesiones graves e incluso muertes. Y los bosques de todo el mundo, esenciales para limpiar el carbono del aire, podrían ser destruidos por potentes rachas de viento. Las mutaciones de la atmósfera son permanentes, al menos de momento, y solo estamos empezando a ver cómo el cielo mutante desata su ira contra nosotros. Esta nueva raza de supertormentas puede convertir nuestro medio ambiente en un lugar incompatible con la vida humana tal y como la conocemos. Creo que ha cambiado mi perspectiva respecto a las tormentas. Siempre que veo cómo se acerca una tormenta, no es que tenga miedo, pero sí que estoy más atento a los riesgos. Siempre que cierro los ojos, me viene la imagen de ese día. Veo el tiempo, veo la tormenta, vivirá conmigo el resto de mi vida. Fue preocupante ver la cantidad de daños. Me dolió que el parque hubiera cambiado tanto. Tardamos 21 días en poder volver a abrir el parque al público. Mi marido y yo nos negamos a volver a ir de acampada. Ya no nos parece seguro. Si viene una tormenta, nos metemos dentro. Y cada vez las tormentas son peores, son más fuertes, sobre todo los rayos. Todo se hace más intenso. La intensificación de las tormentas convectivas es una consecuencia imprevista de la quema de combustibles fósiles. Al reducir un poco la huella de carbono, ralentizamos el ritmo del cambio, pero sin duda no lo vamos a detener. Hay mucho más CO2 o metano en la atmósfera, lo cual intensificará el calentamiento y seguirá intensificando drásticamente las consecuencias que sabemos que se producen por el calentamiento del clima. Los gases efecto invernadero de la atmósfera tardarán siglos en disolverse. El cielo representa nuevas amenazas para nosotros y no volverá a la normalidad en nuestra generación. Estoy preocupada, muy preocupada. Estas tormentas son tan destructivas, ya lo son. Y si todo empeora en los próximos 100 años, puede ser horrible. Sí, el cambio climático ha variado en el pasado. Sí, ahora es más cálido que en el pasado. Pero esos cambios se producen a lo largo de cientos, miles e incluso millones de años en algunos casos. Ahora vemos un cambio rápido en el transcurso de años o décadas. Las riadas no discriminan, afectan a todos. El agua ha subido 3 metros en las últimas 3 horas. Si te pega de lleno, se acabó.